Buenas tardes, mi nombre es Angie Preciado y voy a exponer sobre la evolución de la hacienda colonial. Para los índices que voy a colocar, el contenido de mi exposición va a seguir los lineamientos de los temas planteados por Mejía y Moncayo. Entonces, los temas principales van a ser la fragmentación y concentración de la propiedad, la actividad productiva, tenencia y uso de la tierra, las relaciones laborales, todo esto en una primera parte, y en la segunda parte, avances y retrocesos del sector en la actualidad. Como primer tema, para ver lo concerniente a la fragmentación y concentración de la propiedad, quiero empezar diciendo que uno de los primeros aspectos que dividen a la hacienda colonial del ingenio es que a finales del 1800, debido a las leyes republicanas que se empiezan a implementar en Colombia, la institución del mayorazgo, que consistía en el que el varón mayor, heredero del hacendado, era el que se quedaba con las propiedades que a este pertenecían. Entonces, luego de que esta institución se elimina, todos los hijos del hacendado podían heredar las tierras de este. Eso causó un proceso de fragmentación de las tierras. Entonces, debido al estancamiento económico, consecuencia de las múltiples guerras y pugnas del momento y las deudas con las que la tierra fragmentada llegaba a los herederos, los empresarios, en su mayoría colombianos, que formaban asociaciones o colombianos que llegaban con extranjeros, como Santiago Eder, compraban los diferentes fragmentos, mejoras que pertenecían también a los terrasgueros y a los mismos hacendados de la época y ejecutaban un plan de reunificación. Esto hizo que se pasara la figura del señor hacendado a la del administrador. Entonces se pasa de lo tradicional a la racionalización de las formas de administración de las tierras, algo muy en línea con a finales del siglo XIX y comienzos del XX, con los enfoques beberianos de la administración, una escuela que podemos ver que afectó o influenció mucho a él en la forma de tomar sus decisiones, la racionalización y la tecnificación de los cultivos. La actividad productiva, tenencia y uso de la tierra. Debido a los procesos de fragmentación ya previamente dicho, pues aumentaron las ventas de predios en aras de unificar los latifundios. Cuando Santiago Eder unifica las tierras, introduce también tecnologías de producción. A principios del siglo XX, los avances tecnológicos y la tecnificación introducida jugaron un papel importante en la consolidación del azúcar. Esto hizo que los niveles de rendimiento de la caña de azúcar aumentaran y que no solo se produjera azúcar, sino que también se produjeran derivados de esta, como combustibles y aguardiente. De hecho, el aguardiente, junto con las tierras que se utilizaban en ganadería y los subproductos de la ganadería, eran los que ayudan a mantener la hacienda como tal. Aún así, pues sí, la mayoría de las tierras estaban dedicadas a la ganadería. Como dije anteriormente, el funcionamiento de la hacienda se financiaba con la venta de ganado y sus productos de la caña de azúcar. Asimismo, se buscaba durante esa época poner también en el mercado internacional los hacendados productos como el café, el cacao y la quinoa. Y en menor medida se producía pan coger, que era para la subsistencia de los trabajadores. En las relaciones laborales es un tema muy importante porque tenemos que tener en cuenta de que muchas de las reformas que llegaron a mediados y finales del 1800, una de las más importantes, fue la abolición de la esclavitud. Entonces lo que pasa es que algunos de los que eran esclavos pasan a ser peones. Y estos peones trabajaban con los hacendados de la época. Pero al mismo tiempo, las tierras que se quedan sin esclavos para labrarlas y cultivarlas, la necesidad de mantenerlas, se arriendan parcelas. Entonces estas porciones de tierra se las arrendaban los terrasgueros, las arrendaban y pagaban con el trabajo de mantenerlas y con la vigilancia de esta. Los contratos en mayor medida eran verbales y se pagaban en especie, con el producto que lo producían, valga la redundancia.
y los contratos escritos fueron introducidos al principio del siglo XX. Esto debido a que cuando se querían traspasar las tierras, los terrasgueros eh, empezaban a hacer motines o empezaron a ocurrir muchos conflictos por la tenencia de esta tierra. La época de las guerras era especialmente difíciles para las haciendas por la disminución de la mano de obra. Con la Manuelita fue de los primeros que empezó a pensarse las tierras como empresa, por lo que en esta se tenían pocos trabajadores terrasgueros. Cuando otros empiezan a imitar su modelo, muchas mejoras se venden, por lo que los terrasgueros quedan desposeídos. Ya para terminar, la segunda parte de la expedición y parte final son los avances y retrocesos del sector en la actualidad. Para comenzar, tenemos que reconocer que el sector cañero es uno de los más organizados del país. Asocaña, que es la Asociación de Ingenios y Productores de Caña, eh, es una, es una organización que tiene gran poder dentro de las políticas económicas del país en lo concerniente a tratados de libre comercio y cómo se negocia esto con otros países en la importación y la exportación y en las aduanas. Actualmente el sector azucarero produce 24,8 empleos más que el resto de sectores en Colombia y es uno de los más organizados e influyentes. Se producen anualmente más de 2 toneladas de caña de azúcar. Y según Azocaña, los municipios productores de caña tienen mayores niveles de necesidades básicas satisfechas. Asimismo, tienen menores niveles de analfabetismo y mayores niveles de escolaridad. Como un retroceso, podría verse que económicamente, aunque Colombia es un país productor de caña, tiene uno de los precios más altos de azúcar a nivel internacional, cosa que pasa también con la gasolina. Para mantener los índices de empleabilidad y la figura del cortero, muy controvertida debido a que hay muchas denuncias de explotación laboral, se debe realizar la quema de la caña y estas quemas lanzan gases de efecto invernadero a la atmósfera. Aparte de eso, el monocultivo es por un lado perjudicial para la tierra, pues desgasta el suelo y al mismo tiempo fomenta la concentración de esta por parte de los ingenios. Es decir, cuando uno tiene una tierra, básicamente uno queda supeditado a la producción de la caña para los ingenios. Esas son las consideraciones que he tenido pues, sobre los procesos de la hacienda colonial e ingenio y me parece muy importante para el desarrollo del Valle del Cauca y como municipio, como departamento, perdón, y como sector de la economía nacional y departamental.